Buenos días, tardes o noches a todos. Mi nombre es Pamela Rodríguez Zamora, soy estudiante de arquitectura de primer semestre y el día de hoy presentaré un podcast dirigido a la importancia de aumentar el conocimiento, la promoción y la protección tanto de los derechos humanos como de la cultura de la paz. Estos son conceptos los cuales son fundamentales para la creación de una sociedad justa, equitativa y libre de actos que vulneren la integridad de los seres humanos que vivimos en este planeta. Sin los derechos humanos y la cultura de la paz, nuestro entorno en el cual nos desarrollamos y crecemos se vería gravemente vulnerado y por ello el objetivo de este podcast es hacer énfasis en la vitalidad de dichos conceptos. Primeramente, antes de adentrarnos en la vitalidad de estos dos temas, tenemos que definirlos, empezando por ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son facultades que todos los seres humanos tienen por el simple hecho de existir. Son protegidos por los gobiernos de todas las naciones a nivel mundial y asimismo son inherentes al ser humano para garantizar una vida digna dentro de nuestra sociedad. Estos son de carácter universal, al ser otorgados a todos los seres humanos por igual, sin ser marginalizados, garantizando un estado de derecho, interdependientes e indivisibles al no poder fragmentarse y tratarse como un conjunto, y progresivos, al cumplirse de forma gradual a corto, mediano y largo plazo, haciendo énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales. Pero, ¿cómo es que los gobiernos protegen estos derechos tan importantes? Para ello se han creado diversas organizaciones y declaraciones como lo son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que vigila, protege y defiende los derechos humanos contra aquellos actos de autoridad que podrían vulnerarlos, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia, y estipula aquellos derechos fundamentales que deben de protegerse para preservar la paz mundial. Las cadenas humanas, por su parte, son una organización ciudadana con el propósito de proteger los derechos humanos de la comunidad con acciones éticas realizadas por empleados, profesionistas, especialistas y ciudadanos. Dicho lo anterior, el Estado de Derecho es el encargado de generar estas instituciones que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos. Entre ellos se encuentran los servicios públicos, encargados de proteger a la ciudadanía con sensibilidad, siempre bajo el marco legal y de acuerdo a principios éticos. De esto nace el derecho internacional, las garantías constitucionales y el juicio de amparo, los cuales al ser normas, mecanismos y medios de control constitucionales, protegen los derechos humanos ante posibles violaciones. Un factor importante a considerar en este punto es que debido a diferentes circunstancias sociales existe lo denominado vulnerabilidad social, la cual consiste en sectores sociales los cuales debido a circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales, de género, entre otros, son más propensos a sufrir una violación contra sus derechos humanos por parte de servidores públicos u otros individuos de nuestra sociedad. Por lo cual, podemos empezar a identificar la importancia de la creación de estas organizaciones para el establecimiento de una sociedad equitativa. Ahora bien, adentrándonos en un concepto de la cultura de la paz, esta consiste en un tipo de cultura la cual incluye patrones de creencias, estilos de vida, comportamientos, valores y principios, los cuales apoyan a las instituciones en la promoción del bienestar y la paz mundial. Asimismo, busca garantizar la seguridad de todos los individuos del planeta, así como administrar los recursos de forma igualitaria, sin verse en la necesidad de recurrir a actos violentos. Para ello, el concepto de la no violencia es fundamental, puesto que es una ideología la cual rechaza la violencia de todo tipo utilizada para lograr cambios sociales, generando una oposición a la guerra y abogando por una justicia social que nace de actos de diálogo, comunicación y acuerdos pacifistas. La no violencia permite establecer democracia en una sociedad, es decir, una forma de gobierno en la cual prevalece la justicia social, en la cual todos los ciudadanos participen equitativamente para generar cambios sociales mediante el diálogo, logrando objetivos comunes que beneficien a todos por igual. Sin embargo, esto no podría ser logrado sin una investigación para la paz, que consiste en una rama de estudio la cual busca una respuesta hacia los conflictos violentos, analiza de forma sistemática los principios de paz en la sociedad y busca como consecuencia la resolución de conflictos sociales con alternativas no violentas. Todo ello nos otorga una seguridad social, la cual es garantizada por organizaciones y organismos como lo son la ONU y la UNESCO,
preservando los derechos humanos, así como la paz mundial, el desarrollo sostenible y la seguridad del individuo a nivel regional, nacional e internacional. Por lo tanto, la educación para la paz es sumamente importante para cumplir con el objetivo de brindar plenitud en el desarrollo del ser humano, sus derechos humanos y libertades intrínsecas, promoviendo la tolerancia y el respeto entre las naciones, así como las actividades de las Naciones Unidas, con el fin de conservar una paz mundial. Al haber abarcado de forma más extensa los derechos humanos junto con la cultura de la paz, podemos definir el porqué de la importancia de su conocimiento entre la población mundial, siendo esto algo que se resume de manera muy simple, la forma en la cual convivimos con nuestro entorno y nuestros compañeros humanos en nuestro día a día. En diversas ocasiones, el desconocimiento de qué son los derechos humanos y la cultura de la paz provocan una ignorancia peligrosa en la población, la cual resulta en un atentado contra la integridad de cientos de personas, reflejado en conflictos bélicos, violentos y desastrosos. Existen cientos de individuos que desconocen los conceptos básicos de estos dos temas y, por ende, este mismo desconocimiento genera incomprensión, apatía e insensibilidad ante problemáticas mundiales. Por otro lado, muchas personas no son conscientes de los derechos que tienen por el simple hecho de existir y, por ende, permiten un abuso sistemático hacia su persona, debido a que creen no ser merecedores de un futuro mejor. Esto se desencadena en una red de discriminación, abusos y negligencias. Por ello, es de suma importancia que desde una edad temprana los niños y niñas sean conscientes de sus derechos por medio de sistemas educativos eficaces, los cuales les enseñan no solamente cuáles son sus derechos, sino también a respetar los de los demás. A su vez, la enseñanza de una cultura de la paz es fundamental para la resolución de conflictos mediante la libre comunicación y el diálogo, de tal forma que las problemáticas sociales puedan ser resueltas pacíficamente. Al educar a la población en la resolución de conflictos de manera no violenta, podemos romper un ciclo de violencia que, erróneamente, ha sido transmitido de generación en generación y con ello asegurar el respeto hacia todas las personas. Con lo anterior dicho, ¿cómo podemos promover y proteger los derechos humanos y la cultura de la paz de forma equitativa para todos? En lo personal, considero que hay una serie de principios que todos debemos de tener presentes en nuestro día a día y que, a pesar de que pueden verse como acciones pequeñas, realmente generan un cambio mayor hacia una sociedad más justa e igualitaria. Algunas de estas acciones son primeramente denunciar aquellos actos que veamos que atenten contra los derechos humanos y la paz de los demás, ya sea en la delegación de la policía más cercana, ante alguna de las organizaciones que ya se han mencionado, ofreciendo nuestro apoyo moral hacia la persona afectada. El involucrarlos en la participación de estas instituciones también es de gran ayuda, ya sea difundiendo a nuestros compañeros y familia las acciones que realizan, así como donando o incluso ofreciendo nuestro voluntariado. Todo actúa como un granito de arena para crear una sociedad más justa e igualitaria. Sin embargo, creo que una de las soluciones más importantes que puede atacar de raíz la vulneración tanto de los derechos humanos como de la cultura de la paz es la educación. Al educar y concientizar a la población en general, podemos mitigar desde un inicio actos violentos, fomentar la empatía en el mundo tan diverso en el cual vivimos y promover el diálogo, una acción clave en la reducción de la violencia para la resolución de conflictos pacífica. El respeto a las diferencias se logra mediante la obtención de valores éticos y morales y para ello, la educación es uno de los pilares más importantes en la crianza, desarrollo y crecimiento de nosotros como humanos. De esta forma, podemos ser más conscientes de la importancia de aumentar el conocimiento, la promoción y la protección tanto de los derechos humanos como de la cultura de la paz. La responsabilidad de mantener una sana convivencia entre los ciudadanos no solamente recae en los gobiernos y las instituciones que nos lideran, sino también en nosotros mismos, puesto que somos nosotros los que conformamos nuestra sociedad y, por ende, los responsables de mejorarla. En la actualidad, a pesar de que se han realizado un sinfín de acciones para promover los derechos humanos y la cultura de la paz, aún se necesitan trabajar aspectos como lo son el respeto colectivo, la resolución de conflictos pacifista y la igualdad social, para con ello contribuir a un futuro en el cual la dignidad humana esté libre de injusticias. Les agradezco mucho su atención y su compañía en este podcast. Espero que la profundización de estos conceptos tan importantes en nuestra sociedad los haya ayudado a reflexionar de forma más precisa en las mejoras que podemos hacer nosotros mismos en nuestra sociedad, ya que siempre es importante recordar que juntos podemos lograr hacer grandes cambios. Con esto me despido y nos vemos hasta la próxima.